Este video es presentado por Que arda la llama negra, un grimorio moderno para el practicante siniestro. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. Una vez más, estamos por aquí para retomar aquellos asuntos teórico-prácticos importantes dentro del quehacer mágico, hoy con un tema bien interesante y especial, del que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar y otros a lo mejor tienen bastantes dudas e inquietudes. De hecho, sí pude notarlo en la dinámica que suelo hacer en mis redes sociales para recibir esas preguntas, dudas, inquietudes o cuestiones que a ustedes les gustaría ver sobre la temática en cuestión, pues que muchos tienen algunas dudas, algunas inquietudes, no les queda muy claro el tema respecto al nombre mágico. Así que vamos con ello, pero antes recordarles, por favor, darle me gusta a este video, suscribirse si son nuevos por aquí, dejar sus comentarios, activar las notificaciones. Si sienten que quieren contribuir a Ecos del Abismo, lo pueden hacer por medio de hacerse miembros de este canal de YouTube o yendo directamente a mi comunidad en Patreon, donde tengo otro contenido adicional, 40 horas aproximadamente de podcast sobre diferentes temáticas relativas al ocultismo, por supuesto, y un grupo de escritos que sé que pueden ser de gran gusto y ayuda para todos ustedes. Cuando observamos diferentes figuras dentro del ocultismo, distintos referentes, podremos encontrar que muchas veces estos se presentan a través de nombres que no necesariamente corresponden con sus nombres comunes o nombres de pila. Y esto va más allá de tratarse de un simple seudónimo o de un nombre artístico. En realidad, indica hasta cierto punto, podríamos decir, un profundo estado iniciático, un proceso que ha llevado a que ese individuo reciba un nombre que representa unas características o bien un momento trascendental, podríamos decirlo así también, dentro de su quehacer mágico. Ahora, esto no es exclusivo de la magia, por supuesto, observamos en diferentes culturas, religiones y espiritualidades que es común encontrar este motivo recurrente de que una vez que se alcanza tal o cual etapa de la vida o se pasa por cierto proceso ceremonial, uno asume un nombre nuevo como una manera de recibir esos atributos o cualidades de alguna forma. Podríamos decir que ese nombre mágico en esencia justamente representaría esto. Nos está hablando directamente de la personalidad mágica, un concepto que ya veremos más adelante, pero que me permito desde ya establecer que esta es la perspectiva desde la que lo abordaré, como es de esperar. Saben muy bien que no soy mucho de estas tendencias más posmodernas o estas tendencias incluso más modernas, ¿cierto? En las que el nombre mágico o craft name, como se utiliza también en inglés, y como sucede, por ejemplo, en círculos como la Wicca o corrientes como la Wicca, que implican una especie de protección o nombre para identificarse con aquellas cosas que resuenan con uno, lo cual por supuesto puede ser una aproximación aplicable, ¿no? Puede que alguien esté de acuerdo con esto y está bien, es respetable. Yo simplemente quiero dejar por sentado que el enfoque y aproximación dentro de este video es más de ese corte profundo, esotérico, místico, que alude justamente a ese proceso más profundo y espiritual que a la mera asunción de un nombre simplemente porque hace parte, digámoslo así, de una serie de pasos a cumplir dentro del quehacer mágico. Volviendo al tema del ocultismo, aproximadamente podríamos decir que desde el siglo XX para acá, muchos ocultistas como Aleister Crowley, Samuel Liddell, MacGregor Mathers, Israel Regardie y otros tantos, hicieron bastante popular el hecho de publicar sus obras o de firmar sus documentos con sus nombres mágicos, especialmente Crowley, de quien hablaremos un poco más adelante, pues cuando se habla de nombres mágicos, definitivamente es un gran ejemplo que podemos traer a colación. Sin embargo, algunos otros autores o algunos otros practicantes mantuvieron la idea del secretismo. Y esto es un debate bien interesante y de hecho es una de las preguntas que salió a relucir con este ejercicio del que les hablaba hace un rato atrás y es, ¿se debe de comentar el nombre mágico o no? Ustedes recordarán en los inicios de este canal, o si no lo recuerdan, pueden ir a su primer video que hay aquí en el canal de YouTube, que lo primero que yo hice fue decirles a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Mateo Jaramillo Zapata, o mejor conocido como Gargaelmon, que era mi nombre mágico en ese entonces.
Y en ese momento yo no le encontraba problema, quizás precisamente un poco por seguir esa tendencia del momento donde yo veía que todo el mundo tenía su nombre mágico y se presentaba con él. Y de alguna forma, no nos digamos mentiras, también es parte de ese estado más joven el querer sobresalir un poco. Entonces, pues claro, no es lo mismo decir mi nombre es Mateo Jaramillo Zapata, decir soy Frater o Daemon Gargaelmon, que es un tema que también hablaremos ahorita un poco, el tema de Frater, Daemon, Soror y demás. En ese momento para mí estaba bien, digámoslo así, pero conforme fue pasando el tiempo, realmente me di cuenta que si yo quiero darle una dimensión sacra a ese nombre mágico, a lo que representa para mí, que tiene esa implicación o esa relación directa también con mi daemon, de lo cual también hablaremos un poco más adelante, pues entonces yo no debería de exponerlo tan fácilmente. Lo mismo sucedía con el altar. Si ustedes recuerdan en los primeros videos, pues se veía mi altar, habían velas prendidas y demás. La verdad, quise poco a poco, conforme fui avanzando en el camino, hacerlo un tema mucho más privado. Y de hecho, aprendida esa lección, pues ese sí no lo divulgué, ese sí no lo compartí. De hecho, creo que nunca se lo he dicho absolutamente a nadie, sino que únicamente lo he firmado en algunos documentos o en algunas libretas, libros que yo tengo, digamos, libros de sombra, si se quieren ver así, personales. ¿Por qué? Porque entendí que tenía una dimensión más sacra, que era algo más íntimo, más privado. Claro, cuando todos empezamos en este tema de generar divulgación, creación de contenido y demás, buscamos, por supuesto, llamar la atención de ustedes, nuestro público, ¿verdad? Y en el mundo en el que vivimos, pues a cada cosa más rimbombante o más llamativa, pues más gente habrá, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno puede caer en esas trampas, incluso si no es divulgador o creador de contenido, por la razón que sea. De tal manera que quien lo quiera divulgar está perfectamente bien y quien no lo quiere divulgar, pues también. Solamente quería hacer acotación de ese tema. Por ejemplo, dejando de lado mi asunto personal, cuando uno observa a las personas que corresponden o que pertenecen más bien al cultus sabati y ve ciertas antologías o cosas que ellos han escrito, siempre escriben son las iniciales de los nombres mágicos de las personas que participaron. Guardan esta aura de sacralidad, de secretismo alrededor del nombre mágico. Y eso pues digamos que es de alguna forma porque es así como ellos lo conciben. Habrá otros quienes no lo hagan y está perfectamente bien. Habrá otros que simplemente lo hacen porque ocultan a través de esto su vida personal, que eso pues es muy característico en aquellas personas que llevan una especie de doble vida o que quienes los rodean en su entorno, en su trabajo, en su casa, en su familia, pues no saben que están como un poco inmersos en esto, de manera pues que les sirve mucho como para blindarse, ¿cierto? Sobre todo cuando se entran en interacciones públicas, más que nada yo creería que es en esos casos, ¿no? En foros, en páginas, en canales o lo que sea, pues es más fácil que si yo tengo un nombre mágico, pues me protejo. De hecho, he visto que hay varias personas que generan contenido que hacen esto de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, nada, quería simplemente aprovechar ese momento para comentar ese debate. Sin embargo, vamos a desglosar este asunto lo mejor que podamos y empecemos por tratar de definir qué es un nombre mágico. Como se los comentaba y se los apuntaba, un nombre mágico es un nombre que se recibe producto de un proceso espiritual o un proceso religioso también si se quiere, dependiendo lógicamente de la corriente, que implica un estado de iniciación y si me lo permiten también un contacto con el daemon o santo ángel guardián. Ese es un tema complejo, es un tema que he querido abordar especialmente en mi Patreon, así que por aquí les voy a dejar el link de mi Patreon. Si quieren entrar ahí, pueden buscar el podcast. También por aquí les voy a dejar la miniatura para que sepan cuál episodio es, porque es un tema bien complejo, sobre todo cuando se habla desde el sendero de la mano izquierda. Quizás en algún momento pueda hacer un video para aquí, para el canal. Ustedes me comentan si les interesa, pero por lo pronto está ahí alojado en el Patreon, ¿sí? Entonces, hay que entender que ese nombre mágico es un nombre que va a reflejar mi búsqueda personal. ¿Qué es lo que yo estoy pretendiendo con el ocultismo? Quienes ya tienen mi libro sabrán que hay un momento determinado en la primera parte, que son disertaciones siniestras, donde yo le pregunto al lector por qué está aquí, qué está buscando, porque dependiendo de esas respuestas se encaminará el trabajo, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que su nombre mágico refleja, sobre todo los de mano derecha, una asociación directamente con la divinidad, con Yahvé, con lo angelical y demás, porque eso es lo que está buscando.
Habemos otros que estamos justamente en miras hacia un objetivo mucho más siniestro, más caótico y demás. Entonces el nombre mágico refleja esto de alguna forma. Además, porque hay que entender que el nombre mágico también permite generar una sacralidad y una distinción de lo profano. Es decir, aquí entramos un poco en esos temas del ego y demás. Entonces, yo soy Mateo Jaramillo Zapata, ¿no? Es la persona que soy en esta encarnación presente. Pero si nos vamos a la idea de existencias pasadas y demás, simplemente es un nombre más, una personalidad más de una misma energía que ha vuelto una y otra vez aquí. Y esa misma energía, que es la esencia más profunda, es con la que yo busco conectar, porque esa es la que me va a permitir, o esa es la que si yo hago ciertos procesos, o eso es lo que se pretende con la espiritualidad, palabras más, palabras menos, conseguir una finalidad y una meta. Una meta que en este caso es siniestra. Por eso yo tomo ese concepto de la gran obra y lo llamo la gran obra negra, en el caso, por supuesto, del sendero de la mano izquierda. Dentro de escenarios incluso más anticósmicos y demás, como la corriente 218, que sé que a mucha gente le llama la atención, justamente se habla de ese nombre mágico como el doble clifótico o como la sombra arimánica, también lo llaman así, y lo ven como esa forma de alcanzar ese destino personal o construir ese destino, esa voluntad personal, que en últimas es uno de los objetivos del mago, tomando ese nombre para destruir, depurar, transformar todo aquello que fue sentenciado, limitado, cohibido dentro del nombre de pila. Quizás puede que todavía pase, no pase, no lo sé, pero muchos de nosotros recibimos ciertos nombres porque nuestros padres tenían unas intenciones para nosotros. Ese es mi caso también, lo he comentado en directos, lo he comentado en otras partes. A mí no me gusta mucho mi nombre de pila porque pues mi mamá me lo colocó con la finalidad, ella estaba todavía encinta, fue a donde un pastor y le dijo, bendígame el vientre porque este niño que viene aquí va a ser un servidor de Dios, ¿no? Y Mateo, si mal no estoy, quiere decir regalo de Dios. Ese acto entonces indica que en mi vida personal, por ejemplo, ya había una sentencia de lo que yo tenía que ser. No pude, de alguna forma, obviamente porque uno es bebé y pues qué va a decir, y por eso yo estoy completamente en contra del bautismo de cualquier forma, creo que es un proceso por el que debe pasar una persona cuando es mayor de edad, pero no puede el individuo alegar absolutamente nada, simplemente es metido a la fuerza, a las malas, sin ningún tipo de conciencia dentro de un corpus religioso. Y eso, aunque parezca una nimiedad, puede influenciar muchísimo dentro de su vida. Por eso, precisamente, uno de los primeros aspectos, o más bien de los aspectos en los que se va avanzando cuando se está dentro de la corriente, del sendero de la mano izquierda y demás, si uno tuvo esas influencias religiosas tan fuertes, es realizar esta especie de herejía, de blasfemia, de apostasía, de negar esos sacramentos y si ya tiene justamente el nombre mágico, que diríamos que es una de sus finalidades, rebautizarse. ¿Por qué? Porque es así como yo me siento cómodo. Este sí es mi verdadero yo o este sí es mi verdadero ser o por lo menos es aquello con lo que yo verdaderamente resueno. ¿Sí? A mí, por ejemplo, pues mi mamá que iba a saber que yo iba a terminar siendo así, ¿no? O que me iba a terminar gustando todo este asunto y que iba a terminar ardiendo como una fuerte pasión dentro de mí. No, ella simplemente decidió que era lo que se suponía que yo tenía que hacer. Y eso de por sí va a implicar muchas cosas, sobre todo porque si en el individuo hay chispas de esa llama negra, yo soy un convencido que hay esa idea que de alguna forma se trata en la Cábala, de que hay unos seres humanos, unas almas que están rodeados por el Sitra de Kedusha, o sea, el lado de la santidad, y el Sitra Achra es completamente cierta, o sea, el Sitra Achra como el lado nocturno, el lado maligno, el lado oscuro, es completamente cierta. Y quienes muchas veces terminamos acá es porque desde muy tempranas edades mostramos una afinidad con todo esto, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí empieza como esa especie de duelo, batalla cósmica, o una de esas primeras batallas. De manera que, para no extenderme más en ese punto, básicamente eso sería lo que vendría a cumplir también la asunción de ese nombre mágico dentro de un contexto del sendero de la mano izquierda. La posibilidad de comenzar a identificarse con unos elementos que sí se quieren para la vida de uno y empezar a desechar otros. Otra de las funciones que cumple el nombre mágico, como se los indiqué hace un momento, es el tema del ocultamiento, que ya un poco hablamos de eso, e incluso va hacia esferas o hacia elementos más trascendentales que solamente ocultar la identidad. Hay gente que piensa que con esto puede blindarse porque así no le van a poder hacer magia, brujería y hechicería. Si me lo permiten,
y me dispensan, me parece una completa tontería ese argumento. Porque si alguien quiere atacarme, si quiere hacerme un trabajo, nada se lo va a impedir. Hoy en día todo está ahí. Las fotos, el registro vocal, está absolutamente todo para que uno pueda llegar a contactar con otra persona. No es como hace años, como justamente indicaban los libros de magia negra, ¿no? Que había que coger un cabello, una prenda usada, algo que implicara un poco más de esfuerzo porque pues no se tenían todos estos elementos. Al día de hoy sí. Además, siento que si uno cree que es tan vulnerable, ¿no? Que si alguien tiene mi nombre, entonces me va a atacar, me va a destruir o algo así. Es una clara muestra de debilidad, es una clara muestra de duda, de desconfianza frente a las habilidades y frente a los espíritus que a uno lo acompañan. Uno no puede evitar, porque no hay ningún hechizo para evitar que alguien quiera venir a hacerte un trabajo, quiera venir a lanzarte un maleficio o algo por el estilo. Lo que sí hay son protecciones. O sea, una cosa es que la gente lo quiera hacer y otra cosa es que funcione. Son dos cuestiones muy distintas. Entonces, a mi modo de ver, el pensar que tener el nombre mágico me va a proteger de eso, no sé, permítanme dudarlo, pero bueno, es una de las funciones que para alguna gente cumple el nombre mágico. El nombre mágico también funciona como una manera de presentarse ante los espíritus. Si ustedes ven muchos libros de magia, dan un conjuro, el que haya escrito el autor, y luego dice NN, nombre, o dice directamente nombre mágico. Porque cuando yo me presento ante los espíritus, cuando yo asumo la actitud mágica, donde entro en mi cámara ritual o mi espacio de trabajo, o delimito un espacio dentro de la naturaleza para trabajar, donde llevo una prenda, una vestimenta como una capucha o como una túnica o algo por el estilo, donde yo hago el acto de generar el gesto de Arpócrates, es decir, este indicador del silencio, y quiero de alguna manera despejar lo profano, lo mundano, y asumir esa escena sacra, pues entonces yo no soy ya ese personaje que soy dentro de la cotidianidad, sino que entro a ser ese personaje que es mágico, ese personaje que tiene contacto y vínculo con los espíritus, ese personaje que entre otras cosas, una vez que ha hecho esa primera iniciación y se ha presentado ante los espíritus bajo el nombre tal, que ya vamos a ver también más adelante cómo podemos llegar hasta ello, entonces es identificado así dentro de los espíritus, ¿no? Y diríamos que haciendo una relación también o un vínculo con este mismo concepto, encontramos que el nombre mágico también puede servir para referir que correspondemos o pertenecemos a tal o cual tradición o incluso mostrar una vinculación con una entidad en particular. Es algo de lo que también hablaremos ahora en un momento, pero básicamente hace alusión a que si yo, por ejemplo, sigo el sendero de Hécate o sigo el sendero de Lucifer o sigo el camino de Lilith, ella es mi entidad matrona, entonces el nombre mágico podría tener una relación directamente con ella. Eso pasa en diferentes tradiciones, en diferentes corrientes. En el africanismo, por ejemplo, es muy común que en el Palo Monte, no sé si en la Quimbanda, la santería también, se recibe un nombre secreto, un nombre que me habla o que habla desde donde el ahijado o la ahijada está rayado o está de alguna manera consagrado a qué entidad y además está vinculado. También sirve precisamente para eso. Y como lo dije, finalmente el nombre mágico sirve para generar una conexión con el daemón o santo ángel guardián, que podríamos ver como una especie de ser superior, como se los explicaba, como esa esencia espiritual más profunda. El tema es muy complejo, quizás sí en algún momento me planteé hacer un video aquí al respecto, si no ustedes pueden encontrar otros videos, otra información más, pero básicamente uno de los elementos que podríamos ver resultantes dentro de ese nombre mágico es un eco, un primer eco, sobre todo cuando se habla de que uno no tiene un nombre mágico, de ese daemon. Por eso no es un proceso para tomárselo a la ligera, como ya veremos. Pasando a otros asuntos, hay que decir que el nombre mágico no es estático. Recuerdan que les hablaba de Aleister Crowley. Él es precisamente un claro ejemplo de cómo los nombres mágicos pueden aparecer en diferentes momentos y circunstancias particulares o reflejan justamente una parte del camino del practicante. De hecho, esa fue una de las preguntas que se hicieron dentro del Instagram, que si era posible tener varios nombres mágicos. Sí es posible, por supuesto que sí. Ahora, cómo se asuman o por qué se asuman, eso ya es una cosa más subjetiva y debatible, como suele suceder con casi todo dentro de la magia. Pero si ustedes me lo permiten, hablemos rápidamente de algunos de los nombres mágicos que tuvo Aleister Crowley y en qué escenarios particulares se presentaron. Perduravo, que significa permaneceré hasta el fin en latín, fue el nombre que usó al ingresar en la orden hermética de la Golden Dawn. Recordemos que Crowley estuvo en la Golden Dawn,
Allí fue donde conoció a MacGregor Mathers, si no estoy mal, que también aprendió con él y luego tuvieron su problema y tuvieron sus rivalidades, como suele suceder dentro de la magia, nada nuevo bajo el sol, que incluso, si no estoy mal, en la novela mágica de Crowley de Moonchild, MacGregor Mathers aparece como ridiculizado, si no estoy mal, a través de uno de los personajes, ¿sí? Pero bueno, entonces digamos que ese nombre de Perdurabo, de Frater Perdurabo, se genera cuando Crowley entra dentro de la Golden Dawn. Hay otro, que es el maestro Terion o Megaterion, que significa la gran bestia, y es el nombre que utilizó como profeta y cabeza de la filosofía del telema, o tilima, como lo quieran llamar. Es un nombre que se refiere al número 666 que él adoptó como título simbólico de ser esa especie de anticristo de la revelación, ¿no? Recordemos que Crowley tiene su época muy mesiánica, bastante mesiánica, donde él se siente una especie de enviado aquí a la tierra y una especie de profeta moderno, ¿sí? Entonces, digamos que ese de hecho es uno de los nombres bajo los cuales más se le conoce. También tenemos Frater Baphomet, que fue el nombre que usó como gran maestro grado 10 de la Ordo Templi Orientis. Asimismo tenemos un nombre que es un poco más complejo, que es An F. Honsu, que era el nombre de un sacerdote de Egipto, ¿sí? Cuya estela funeraria, llamada la Estela de la Revelación, se convirtió en un objeto central en la cosmología del telema. ¿Sí? Y Crowley lo asumió como una especie de reencarnación espiritual. Eso también es muy característico de Crowley, el de alguna manera identificarse con ciertos personajes como Cagliostro, como el propio Eliphas Levi, ¿no? Entonces, en sus visiones y sus textos, especialmente en el libro de la ley, el Liber Albe Legis, él se identifica bajo el nombre o se identificó bajo el nombre de este sacerdote egipcio An F. Honsu. Y según entiendo, tuvo un par más, podría estar equivocado, pero bueno, si nos damos cuenta, aquí hay un claro ejemplo de cómo si de alguna forma el nombre mágico nos revelara la etapa en la que Crowley se encontraba. Y de hecho eso es algo que sucede todavía al día de hoy, en ciertas órdenes, grupos, logias, sobre todo aquellas que funcionan por sistemas de niveles, podría ser bastante común el recibir un nombre dependiendo del grado en el que uno se encuentre. Ahí vemos otra función más que cumpliría ese nombre mágico. De hecho, aquí es donde vamos al tema de ese prefijo que llevan varios nombres mágicos. Frater, soror. Frater, hermano, soror, hermana. Frater para lo masculino, soror para lo femenino. De alguna manera es como una especie de forma de identificarse que uno corresponde a una orden, ¿no? O que se entiende como parte de esa colectividad mágica. Hay algo bien interesante. En la Dragon Rouge, por ejemplo, se utiliza el prefijo daemon. Entonces viene daemon tal, o sea, daemon y el nombre mágico que uno recibe, lo cual podría ser, me parece a mí, una manera justamente de vincular ese daemon o santo ángel guardián con el nombre mágico directamente. La verdad, esa es una tendencia que únicamente he visto allá en esa corriente draconiana, no la he observado en otras corrientes o en otros sistemas. Ahora, entremos a hablar sobre cómo se escoge o cómo se llega a recibir ese nombre mágico. Quizás puede parecer algo que está muy lejano o muy abstracto, se los voy a explicar, pero antes quiero recordarles, por favor, darle me gusta a este video, dejar su comentario y asimismo que recuerden que tengo mi comunidad en Patreon donde pueden encontrar contenido adicional, podcast del abismo, escritos. Mes a mes también hago un encuentro virtual con todas las personas que se puedan unir para responder sus dudas, preguntas, inquietudes y demás. Entonces recuerden que esa es una forma de apoyar Ecos del Abismo para que siga creciendo y siga avanzando. Como se ha especificado en otros escenarios y en otros momentos, la magia es un arte, es lenta, es pausada, es un proceso. Por lo tanto, lo que más se desaconseja para empezar es tratar de tomarse a la ligera el tema del nombre mágico. No es un tema que hay que hacer al azar, no es un tema que simplemente hay que hacer como por hacerlo, como por cumplir o por tener un nombre mágico. Sé que hay gente que, por ejemplo, le gusta colocarse ciertos seudónimos, algunos incluso nombres de entidades. Eso, si no estoy mal, lo hablé hace mucho rato atrás en el video de iniciación, uno de los primeros videos del canal. Hay gente que le gusta hacer eso. Recuerdo un caso puntual que es el de la Orden del Fósforo de Michael Ford, donde en una de las recomendaciones que él daba era que sugería una serie de nombres, ¿no? Una serie de nombres conectados con estos panteones que él trabaja, esta parte
arimánica, esta parte de los daevas, de los demonios, y sugería unos ciertos nombres que se podían como asumir de alguna forma. Y entiendo que eso podría estar tratando de suplir la necesidad de la falta de creatividad del practicante, pero es que no se trata de creatividad, como lo veremos. El nombre mágico es algo que es como una especie de búsqueda del tesoro. Estamos buscando algo, no estamos creando algo, aunque yo sé que hay gente que lo crea. Hay gente que dice, no, pues yo me siento identificado con tal Dios y me gusta esta planta y entonces por eso llegué a esta conclusión. Cuando el proceso se lleva de esa manera, habría que preguntarnos hasta qué punto es una respuesta espiritual y hasta qué punto es una respuesta de nuestro ego y sobre todo de nuestra vanidad. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el mago. El mago tiene una tendencia, y la maga también, tiene una tendencia y es al control, a controlarlo todo. Y es genial porque eso te permite enfocar tu voluntad, manifestar lo que deseas, pero hay una parte del proceso espiritual que tiene que ser más fluida, que tiene que ser más auténtica, que tiene que ser más el resultado de una serie de esfuerzos que haces y a ver qué pasa. No a ver cómo me predispongo para yo saber qué es lo que pasa, que eso es muy común y lo hemos hablado en otras oportunidades aquí con el tema de las visualizaciones, por ejemplo. Entonces yo hago tal trabajo y yo mismo ya me estoy visualizando cuál se supone que es el resultado. No, venga, voy a hacer este trabajo, voy a hacer estos llamados, estas meditaciones y demás y vamos a ver qué va resultando a partir de todo eso. Entonces el nombre mágico supone eso, una de las primeras grandes búsquedas que hace el practicante. Porque como lo vimos, pueden haber diferentes nombres mágicos a lo largo del camino, del tiempo, pero ese primer nombre mágico con el que se va a pasar por ese primer contexto iniciático va a ser fundamental. Es la semilla que va a sembrarse y que va a germinar, esperemos que así sea, para fortalecerse y crecer como ese gran árbol negro nutrido por las llamas negras, justamente, si lo queremos ver siguiendo esa metáfora. Por lo tanto, este es un tema, es un aspecto avanzado, no es para comenzar por ahí, no es que, ay, ¿qué tengo que hacer cuando empiezo a trabajar? Bueno, meditación, poner ofrendas, encontrar una entidad para trabajar y el nombre mágico. No, primero hay que haber afianzado otras cosas, recordemos que el nombre mágico es un reflejo o es algo que de alguna manera nos va a mostrar parte de nuestra conexión con nuestro camino, con nuestro demonio y demás, entonces hay que darle tiempo. Precisamente, ahorita que hablábamos de esos estados iniciales o esas etapas novicias, ¿no? De las herramientas mágicas, de las meditaciones, de encontrar una entidad, ese esquema me gusta mucho a mí, particularmente se lo enseño a las personas que ven clase conmigo y es encontrar un espíritu con el que puedan trabajar, empiezan a generar la conexión, el vínculo y tal, pero entonces se supone que esa entidad está fungiendo como un maestro o una maestra espiritual. Por lo tanto, sabe lo que el alumno o lo que el discípulo no sabe y por lo tanto le puede ayudar a encontrar esa respuesta. Entonces, algo que yo he visto que le ha funcionado a varias personas con las que he trabajado es que trabajan con una entidad y le piden que le revelen el nombre mágico a través de sus sueños o dentro del día a día. Y aquí hay que tener los sentidos muy agudizados, porque la información puede que llegue literal, hay gente que ha escuchado su nombre en un sueño o que lo ha leído, pero hay otras veces en los que el mensaje no es tan claro. Entonces se manifiesta a través de números, que ahí entra un poco a jugar el tema de la numerología, que yo no soy pues muy versado en esto, pero a veces hay números que se repiten o hay números que aparecen dentro del día a día. Yo recuerdo, de hecho, tuve un estudiante que me dijo, que estaba en este proceso, ¿no? Y que iba por la calle y de repente una niña se le apareció y le sacó un letrero y le mostró unos números de la nada, ¿no? Ahí estamos un poco llevando ese pensamiento mágico a la realidad. Es una experiencia muy subjetiva, desde luego, pero por supuesto, si hay un esfuerzo puesto para encontrar ese nombre mágico, ¿por qué no validar esa experiencia? Es absolutamente válida. Y luego lo que se puede hacer es tomar sistemas eh, como el alfabeto hebreo, en los que los números y las letras, digamos, tienen un equivalente y tratar de ir encontrando, tratar de ir hilando, ir tomando justamente esos mensajes cortos, aunque sea, y sentarse en una postura meditativa, por ejemplo, a repetir una y otra vez ese nombre al que se haya llegado, posiblemente, o ese nombre que se nos entregó en sueños, o ese nombre que simplemente llegó a nuestra mente, o ese nombre que pudimos haber escrito también en medio de un estado de trance, que es muy válido. Por eso les digo, aquí lo que va a garantizar probablemente el éxito de la operación es el hecho
de que el practicante ya esté avanzado, de que ponga a trabajar esas habilidades, destrezas y ejercicios que ha estado haciendo con ese propósito en particular. Habrá gente que diga, no, yo no quiero trabajar con una entidad, yo no quiero trabajar con una deidad, yo quiero trabajarlo por mi propia cuenta, quiero trabajarlo más bien desde esa idea de ese daemon. Ok, entonces tendrá que hacer uso justamente de una práctica, de un método que le permita conectarse de manera profunda, interiorizar, vincularse con ese daemon, empezarlo a escuchar. Recordemos que para eso justamente, o por eso justamente es que Aleister Crowley decía, no, 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 la preocupación, la obra que tiene que realizar todo novicio, y lo dice en el Magia en Teoría y Práctica, es lograr el contacto y conversación con el Santo Ángel Guardián. Y uno de los ejemplos de eso, ¿cuál era? El libro sagrado de Abraham Melin el Mago. Tal vez en otra oportunidad podamos hablar de este libro, pero básicamente se trata de un método muy estricto de muchos meses, de seguir una serie de pasos, oraciones y demás, y el ángel finalmente se revelará. Dejando de lado los aspectos, lógicamente, de los ángeles y demás, igual me parece que esa idea de tomarse el tiempo, de que es una tarea dispendiosa, de que es algo que uno se gana de alguna forma el que se le revele esta información, es mucho más adecuado que simplemente llegar y escoger cualquier nombre porque a mí me gustó o porque simplemente carezco de las prácticas y actividades necesarias y conocimientos para poder conseguir ese contacto con ese daemon. Como les hablaba, muchas veces el nombre mágico también puede reflejar la conexión con una entidad. Entonces, justamente como lo hablábamos, puede que el espíritu le revele a uno un nombre que no tenga ningún significado o que sí tenga un significado, o que de alguna forma, si hay un amor, hay una conexión muy fuerte entre el practicante y la entidad, entonces el nombre que reciba tendrá algún tipo de vínculo con la entidad, ¿cierto? Que a veces puede traducirse como hijo de tal o hija de tal o esté vinculado con tal entidad o cual. Eso va a depender mucho de la manera en que esté compuesto gramaticalmente el nombre. Y por supuesto del nivel de conexión y veneración de culto que tenga uno con el espíritu, de haberse ganado justamente esa potestad de que el nombre mágico mío tenga relación con la entidad, ¿no? Como una forma de afianzar todavía mucho más ese vínculo que está ahí. Hay otras actividades que a veces se hacen como tomar una lista de las cosas negativas o las cuestiones que yo quiero transformar dentro de mi vida, ¿no? Dentro de mi ser profano y cuáles sí son las que quiero conseguir, ¿no? Entonces, desconfianza, confianza, duda, veracidad o procrastinación, constancia, disciplina y tal, ¿no? Y luego lo que hacen es una especie de método a lo Austin Osman Spare, que es tomar todas estas palabras que sí quiero que reflejen mi ser, mi voluntad, tal, y empiezan a hacer una mezcla, una combinación, eliminan letras hasta que llegan a un nombre bárbaro, podríamos decirlo, ¿no? O un nombre que parece bárbaro más bien, que no tiene ningún tipo de traducción. Y se empieza a hacer un trabajo de repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez este nombre, hasta que uno le vaya encontrando un tipo de sentido, digámoslo así, ¿no? O de alguna forma haya esa confirmación de que efectivamente es un nombre mágico adecuado para uno generar ese proceso de iniciación o de bautismo infernal y demás. Un método que, como dije, me parece que o sea, está bien. Hay quienes dicen definitivamente no puedo, no la logro, porque me ha pasado con algunas personas que he conocido, me dicen, yo no consigo ninguna respuesta. Yo me he sentado a meditar todos los días, he sentado a hacer mis trabajos y yo no consigo ninguna respuesta. Ningún nombre llega a mí, ninguna idea, nada, absolutamente nada. Entonces me queda más fácil hacerlo por mi propia cuenta. Eso es muy subjetivo, ¿no? Pero pues, ¿quién es uno para decir si está bien, si está mal? O sea, no, uno recomienda, o por lo menos en mi caso, yo les recomiendo, les digo, mejor que sea un proceso auténtico y tal. No, que yo lo quiero escoger. Bueno, a la final es su voluntad y eso es lo que importa. Pero si uno tiene o quiere tener un poco de conciencia acerca de la importancia de la autenticidad en el proceso, pues es mejor aunque sea esperar, que es una cosa que la gente no quiere hacer. La gente no quiere esperar, la gente quiere el atajo, el camino fácil, lo rápido, lo sencillo, en lugar de decir, bueno, si me tengo que demorar un mes, 2 meses o 3 meses, pues así es. Ese es el punto en el que estoy. Ese es el proceso que debo de llevar. No tengo por qué correr. Todavía no es el momento. Creo que esa prudencia es una de las grandes virtudes que uno puede llegar a tener o que debería desarrollar como mago para caminar exitosamente sobre este sendero. Pero en fin,
Solamente quería comentar que ese es otro de los métodos que se pueden llegar a conseguir. Luego, pues hay otras actividades, ¿no? Justamente que mezclan este tema de la numerología, conceptos cabalísticos. También está la idea de que si yo pertenezco a una orden o tengo un maestro, ese maestro pueda llegar a encontrar ese nombre por mí. O sea, eso va a depender mucho también de la manera en la que yo esté trabajando y con lo que esté trabajando, el resultado que se pueda llegar a obtener desde ahí. Habrá gente que diga, no, yo me voy a ir al concepto astrológico del daemón y voy a hacer el cálculo del daemón. Eso se hace calculando dos puntos, no recuerdo bien ahora cuáles son, pero entonces recordemos que el daemón, o más bien tengamos en cuenta que el daemón es un concepto que también se ve dentro de la astrología y se habla del buen daemón o mal daemón, aquel que podría llevarlo a uno por un camino positivo o por un camino negativo, que se supone que está asociado con nosotros desde el momento mismo del nacimiento. De ahí Crowley, de hecho, tomó muchas ideas al respecto. Y cuando yo me alineo con ese daemon, de alguna manera llego al cumplimiento de ese destino. Pero eso pues es muy de mano derecha, ¿no? Pero hay gente que puede decir, no, yo lo quiero hacer más desde ahí y tener en cuenta esto. También puede llegar a ser válido. Pueden haber más métodos, pueden haber más formas, pueden haber más maneras, pero digamos que eso es. Y de todas maneras vale la pena recalcar que es un proceso que se emprende, que se trabaja o se refuerza por medio de actividades meditativas, por medio de pronto de pedirle a una entidad, a un espíritu que nos revele, por medio de buscarlo en sueños y demás, pero que es un proceso que puede llegar a tardar días o semanas o meses o incluso puede ser que años. Eso va a depender de cada quien. Ahora, una vez que tengo ese nombre mágico, ¿qué sigue? Sigue justamente ese proceso de bautismo, de iniciación, para darle muerte a ese viejo yo o a ese viejo ser y poder renacer bajo ese nuevo ser. Eso es lo que se conoce como personalidad mágica. Y es cómo se va generando, se va moldeando justamente ese ser que yo sí busco ser. Es bien particular porque, aunque esto pudiera parecer una idea moderna o una idea de los tiempos recientes, sobre todo este asunto de recibir un nombre por medio de una entidad y demás, podemos ver que a lo mejor es un asunto que ya ha estado presente o que fue influenciado por las ideas de antaño. Cuando nos vamos a un libro conocido como el Compendium Maleficarum o el Compendio de las Brujas, escrito en 1608 por el sacerdote italiano Francisco María Guaso, podemos ver muchas cosas dentro de este libro. Allí se habla de la brujería, de las brujas, de lo que hacían las brujas, etcétera, etcétera, de las ceremonias que recibían. Yo recuerdo que yo lo leí hace un tiempo atrás, este apartado, y hay un punto que me gustaría mucho traer a colación en este momento, porque como les dije, pareciera ser una especie de vestigio, ¿no? Que se mantuvo ese vestigio, esa idea de antaño en las prácticas modernas de que el diablo o los seres malignos o las entidades oscuras le entregan a uno un nombre. Dice dentro de la sexta ceremonia que se supone que realiza la bruja dentro de ese libro lo siguiente: deben recibir determinado bautismo sacrílego y tras haber abjurado de sus padrinos y madrinas cristianos, se les atribuirán un nuevo padrino y madrina quienes deben darle la instrucción necesaria en el arte de la brujería. Han de renunciar a su propio nombre y tomar otro, la mayor parte de las veces un apodo absurdo e indecente. Dejando de lado ese último punto más bien peyorativo, vemos justamente que sucede este proceso que les explicaba, ¿no? Dejamos de lado, hacemos la apostasía si hemos nacido, sobre todo en hogares latinos, donde es muy común este tema de a las bravas que el nuevo integrante de la familia pertenezca a tal o cual religión y asumimos esa nueva espiritualidad o ese nuevo túnel de realidad. Y somos inspirados justamente por esa figura diabólica que además nos puede llegar a entregar ese nombre mágico. Y además hay que decirlo, ese padrino o madrina cristiana que son reemplazados luego por otro padrino u otra madrina no necesariamente tienen que ser de carne y hueso, pueden ser justamente los mismos espíritus. Por eso les decía que ahí podríamos ver de alguna manera la conservación de una idea de antaño todavía dentro de las prácticas modernas. Y de hecho yo lo considero así. Me parece por eso importante y fundamental que uno empiece a trabajar con una entidad más que con otras, digámoslo así, que sea su maestro, su guía y demás, para que cuando llegue ese momento iniciático, esa entidad, ese ser, sea esa especie de padrino o de madrina, de guía justamente, que lo acompañaría a uno
como testigo, digámoslo así, dentro de esa ceremonia y facilitaría también el contacto con esas fuerzas del inframundo. Hablemos de otras aplicaciones de ese nombre mágico. Una vez que lo tengamos, una vez que estemos seguros de él, una vez de que estemos muy conectados con él, podemos hacer cosas como sigilizarlo, es decir, encontrar un sigilo para él, para ese daemon, para ese ser superior, digámoslo así, pero en lugar de estar llamando una fuerza del lado nocturno, una fuerza espiritual, lo estaríamos usando para despertar ese poder en nosotros, para generar un puente de comunicación más rápido con ese daemon, con ese ser. Como lo decíamos, Crowley apuntaba mucho a que era muy importante ese contacto y conversación con ese santo ángel guardián, o en nuestro caso con ese daemon. Y además de tener un sello o sigilo, se puede desarrollar también un llamado. O sea, uno puede empezar a trabajar con el sigilo, contemplándolo, llevándoselo tallado o escrito en alguna superficie, ponerlo bajo la almohada y de esa manera tratar de encontrar palabras bárbaras, palabras de poder que logren justamente, al ser pronunciadas, al ser vibradas, al ser mantralizadas, si lo quieren ver así, conectar y despertar y generar ese contacto con ese daemon. Esos son otros aspectos avanzados que se pueden trabajar una vez que se tenga el nombre mágico. Como lo decíamos, el nombre mágico no es un tema estático, es decir, no es algo que hoy recibí uno y ya ese va a ser. No, justamente haciendo alusión a esa metáfora de la serpiente. La serpiente muda de piel de tanto en tanto, ¿no? Y recordemos que el sendero nocturno es un sendero serpentino. Hoy estamos en un punto, pero mañana estaremos en otro, y justamente puede que el nombre mágico nos vaya llevando a reflejar esa madurez, esa evolución y transformación que vamos teniendo dentro de nuestro sendero personal. Así que bien, con esto llegamos al final de este video. Les agradezco muchísimo, espero que les haya dejado como siempre más preguntas que respuestas. Y hablando de preguntas, si me lo permiten, vamos a revisar por aquí rápidamente algunas de las que puede que no hayan sido necesariamente abordadas de forma directa, que ustedes me dejaron a través de las redes sociales. Trataré de hacer esta dinámica toda vez que haga un tema nuevo, por lo tanto les pido que me sigan a través de mis redes sociales, de Instagram, de Facebook, para que estén pendientes cuando vaya a sacar un nuevo video y ustedes puedan dejar esas sugerencias de lo que les gustaría ver en el video. Esta pregunta es bien interesante. ¿Cómo saber si es el indicado? ¿Cómo saber si el nombre que recibo es el indicado? Esa pregunta refleja al mismo tiempo duda, refleja desconfianza, refleja inseguridad. En la magia pasan dos cosas y yo ya lo he dicho en otros momentos. O el practicante es muy desconfiado, es muy vacilante, duda mucho de sí mismo, o pasa al otro extremo y se cree y se siente el mago más grande y poderoso que la tierra ha llegado a dar, que el infierno haya escupido desde sus entrañas hasta acá para venir justamente a ser el mago, la bruja más poderosa. Como que es muy difícil alcanzar ese punto medio. Yo siento que ese punto medio se puede llegar a alcanzar cuando uno hace la tarea, cuando uno hace sus prácticas, hace sus ejercicios, sus actividades, va haciendo sus lecturas, va aumentando su conocimiento mágico y va recibiendo justamente respuestas de sus trabajos, de sus rituales. Entonces, yo siempre les digo, hay mayor garantía de que lo que estén haciendo sea correcto si es el resultado de una serie de ejercicios o actividades puestos en prácticas para ello. Es decir, si yo he estado haciendo meditaciones, trabajos de sueño, trabajando en una entidad, no sé qué, y me llega un nombre mágico, yo tengo que confiar en ese proceso. Ahora, si yo simplemente lo recibo en un sueño y ya, pero yo no hago nada, yo no medito, yo no tengo contacto con una entidad, yo no aumento mi conocimiento mágico y demás, pues ahí es más probable que se trate de una sugestión, que se trate de un reflejo del ego, de la vanidad. ¿Sí? Espero hacerme entender con esto. Hay que confiar, hay que validar. Al practicante le pasa mucho que, por ejemplo, hace determinado trabajo y lo consigue, ¿cierto? Digamos, hizo un sigilo, hizo unas velas, lo que sea, para conseguir un aumento en su trabajo. Si todavía está en esas etapas de duda, de vacilación, dice, ay, ¿será que sí fue por mí o no fue por mí? No, pero, ¿y si eso era algo que iba a pasar independiente de lo que yo hiciera? Pero si llega a fallar lo que hizo, tiene la plena certeza de que fue por culpa suya. No, es que no soy bueno para la magia, es que yo no sé hacer esto, es mi culpa y demás. Es decir, cuando fracasa no tiene duda alguna que es por su culpa. Y cuando lo logra, sí tiene muchas dudas de que será que sí es por mí o no.
Eso es un reflejo de alguna forma de algunos aspectos psicológicos que por eso yo siempre he dicho, la magia no es para hacer psicología, pero sí es importante trabajar esos temas de la confianza, la autoestima y demás, porque si uno se arrastra eso hacia el terreno mágico, muy probablemente se va a sabotear. Luego hay otras preguntas, como el nombre mágico solo se pueden dar en las consagraciones. Me imagino que se refiere al tema de por una orden o algo así. No, como ya lo explicamos durante este video, es un proceso que se puede generar por uno mismo. Dice, te lo tienes que poner tú o una entidad lo puede otorgar. También ya lo respondimos. Vimos que existen las dos posibilidades. ¿Consideras conveniente actualizarlo cada tiempo? Más que actualizarlo, porque uno diga, ve, ya como que es hora de un nombre mágico nuevo. No, yo no creo que funcione así. Yo creo que más bien si hay un hecho trascendental detrás de ese nuevo nombre mágico, ahí es donde justamente pues tenía que ser. Ejemplo, cuando yo recibo mi segundo nombre mágico es cuando yo hago la invocación de la llama negra. ¿Recuerdan ese video? La invocación de la llama negra, que yo hice toda una actividad sonora, que les generé pues como todo un ritual al respecto. Ahí, cuando yo hago ese ritual, cuando yo logro que varias personas conecten a través de lo sonoro, a través de la práctica ritual y demás, con ese lado nocturno, ahí fue cuando yo, estando haciendo mi propia ceremonia, ¡pum!, sentí ciertas cuestiones, tuve como ciertos mensajes internos, si queremos verlo así, y me dije a mí mismo, o algo me dijo a mí, pues ahora ese nombre mágico te va a acompañar como un reflejo justamente de esa labor que estás haciendo, de llevar, digámoslo así, la posibilidad de que otros contacten con el lado nocturno. Entonces creo yo que esos son como los escenarios más plausibles o los mejores, ¿no? Lo vimos en el ejemplo de Crowley. Cuando él tuvo diferentes nombres mágicos fue por razones específicas de cosas que estaban pasando dentro de su sendero, dentro de su corriente, dentro de su caminar por su sendero mágico. Es necesario mantenerlo en secreto, eso va a depender mucho también, como lo vimos, de cada quien. Ambas posibilidades son válidas, ¿no? Finalmente, pues cada quien puede hacer lo que se le da la gana, como se dice vulgarmente. Trabajar con múltiples nombres mágicos, ya vimos que sí. Ahora, esta última y con esta terminamos. ¿Puede el nombre de pila cumplir la misma función del nombre mágico? Depende. Depende. Por supuesto, hay nombres de pila que tienen un significado más profundo, que tienen una implicación. No sé, pasa por ejemplo con los grupos indígenas, ¿no? Que sus nombres significan cosas relacionadas con la naturaleza o con lo salvaje, con los animales. Pues si uno se siente conectado, vinculado con eso, creería yo que sí. Pero por ejemplo, yo decir en mi caso, que mi nombre de pila me sirve como nombre mágico, absolutamente no. Y sobre todo dentro del contexto siniestro. Recuerden eso, yo aquí puedo hablar de magia, de ocultismo, de esoterismo, a veces en general o global, pero mi enfoque es desde el sendero de la mano izquierda. Y uno de los conceptos o de las ideas que se tienen es que ese nombre de pila muchas veces viene como una restricción o cohibición debido al contexto religioso en el que uno crece de esa búsqueda siniestra. Entonces hay que separarse, hay que independizarse, hay que aislarse, hay que exiliarse, ¿no? Como a lo Caín, justamente, de esa idea para poder encontrar aquello con lo que sí estamos conectados o buscamos conectarnos. Ahora sí, espero que este video les haya gustado, les haya dejado más preguntas que respuestas, más incluso que las que acabo de responder. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales a través de Facebook y de Instagram, donde estoy subiendo contenido semana tras semana, variado, distinto, y bueno, como siempre tratando de hacer todos los esfuerzos necesarios por hacer que la llama negra sea esparcida. Recuerden también que pueden contactarme para lecturas de tarot, cajas mágicas, herramientas y otras cuestiones, clases y demás. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, ¡que arda la llama negra!